espero que se encuentren muy bien desde sus casas. Les agradezco a todos los familiares, acudientes y demás personas que están asistiendo el día de hoy a este espacio que está diseñado para ustedes. El día de hoy en el encuentro de cuidadores vamos a abordar el tema de generalidades en salud mental. Charla dada por el profesional David Bravo. Listo, al final de esta sección vamos a abordar como las preguntas que vayan surgiendo y no se les olvide a llenar el listadito de asistencia que va a quedar en línea. Bueno, muchas gracias por esta invitación. También bienvenidos a todos ustedes a este encuentro. Como nos dijo la compañera, vamos a estar hablando sobre generalidades de la salud mental. Les recuerdo, mi nombre es David Bravo y esta va a ser la agenda por lo que vamos a desarrollar en este encuentro. Primero, vamos a hablar sobre qué es la salud mental. Para de esa manera entrar a hablar del otro tema, que es la enfermedad o qué son los trastornos mentales. En un tercer momento, vamos a hablar cómo detectar que una persona tiene alguna alteración o descompensación en su salud mental y posiblemente requiera asistir a urgencias o estar en hospitalización. Y por último vamos a dar un espacio para preguntas, dudas y comentarios. Entonces, vamos con esta primera sección que es salud mental. Es muy importante conocer qué es salud mental para después hablar del otro tema, ¿cierto? Así como el yin y el yang, lo blanco, lo negro. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que una persona que tiene salud mental vive en armonía, tanto de forma sola como en comunidad, sabe quién es esa persona, sabe qué habilidades dispone y asimismo puede superar y salir exitosamente de cualquier problema que se enfrente en el día a día. La persona que cuenta con una salud mental se esfuerza para aportar a su familia y a su comunidad. También una persona que tiene y cuenta con salud mental se acepta a sí mismo, acepta a las personas que lo rodean, respeta los derechos ajenos y a la autoridad, aprecia y disfruta de la vida, mantiene las relaciones cordiales con su familia, con sus amigos y con todos los demás, y es una persona que está centrada y ubicada aquí en el mundo real. Es una persona que también cuenta con otras herramientas, no solamente afectivas y cognitivas, sino que también puede ser una persona creativa, una persona que tiene un juicio conservado y que puede tomar unas decisiones y que puede pensar en unas soluciones a futuro o a cualquier problema que se esté presentando en el día a día. Ahora bien, en esta imagen miramos que una persona debe y puede contar con salud mental en cada etapa de la vida, ¿cierto? Desde que nace y va creciendo, esa persona asiste a la escuela, juega con sus amigos y amigas, comparte, es feliz, asiste con agrado a las clases. Más adelante esa niña o esa persona va creciendo, se vuelve un adolescente, donde puede que hayan algunos inconvenientes familiares o algunas situaciones con los compañeritos, pero que se resuelven fácilmente, y esa persona más adelante va a la universidad o a un tecnológico, hace sus estudios, comienza a trabajar en lo que esa persona sabe, conoce, es capaz, mantiene entonces sus emociones estables, es una persona tranquila, amable, alegre, puede conseguir una pareja, puede casarse, tener su propia familia. Miramos en esa gráfica, ¿cierto?, cómo queda la mujer en embarazo, disfruta de ese embarazo, quiso y por opción propia continuar con su embarazo, tener a su
familia, ¿cierto? Sus hijos. Y más adelante vamos mirando cómo esta persona ya va envejeciendo de una forma adecuada, asiste pues a sus controles con el médico para la presión, para el azúcar, pero sin embargo ha estado durante todo ese ciclo vital, durante todos esos momentos de la vida, con una buena salud mental. Es entendible que en la vida pueden haber altos y bajos. ¿Por qué? Porque en la vida pueden haber sucesos inesperados, pueden haber tragedias, pueden haber problemas, ¿cierto? Cosas que no se esperan. Por ejemplo, un accidente de tránsito que me lleva a una cirugía, por ejemplo, la pérdida y la muerte de un ser querido, por ejemplo, el despido de un empleo en el cual se estaba a gusto. Sin embargo, las personas en general que disponen de buena salud mental son capaces de encontrar soluciones a eso que está sucediendo. Ahora, en esta otra imagen vamos a ver cómo la salud mental tiene una base o tiene un cimiento para lograr esa salud mental. Para tener una salud mental necesitamos unas necesidades básicas que viene siendo una alimentación adecuada, completa y saludable. Necesitamos hacer ejercicio, dedicarle por lo menos unos 150 minutos a la semana a hacer ejercicio, ya sea caminar, trotar, nadar, ir al gimnasio u otras actividades similares. Tenemos que tener una buena higiene y una buena capacidad de descanso. Por ejemplo, deberíamos dormir 8 horas al día y especialmente en las horas de la noche. Las personas que tienen que cumplir jornadas nocturnas, pues entonces en el día deberían dormir esas 8 horas. Y adicional a eso, en el siguiente escalafón, que está marcado en rosadito, hay unas necesidades en cuanto a la seguridad, ¿cierto? Que nosotros nos sintamos seguros, pero que adicional a eso, también sintamos una seguridad económica financiera por las labores que estamos haciendo y que la sociedad y el sector donde vivamos también nos brinde algunas seguridades. En el tercer escalafón miramos en amarillo que hay unas necesidades sociales donde nosotros como personas debemos desarrollarnos en sociedad, con amigos, con compañeros y podemos tener ese desarrollo afectivo, ese desarrollo en el vinculamiento con otras personas, de sentirnos también aceptados en donde estemos estudiando, en donde estemos trabajando, en donde nos estemos desempeñando. Y adicional a eso, pues también desarrollarnos y aceptarnos con la pareja y en los asuntos de la sexualidad. Ya los últimos dos escalafones, en el escalafón azul clarito, miramos que tenemos una necesidad de la autoestima, del reconocimiento por lo que soy, por lo que hago, también una confianza, ¿cierto?, en mí mismo y un respeto que me merezco y por lo que soy y represento, y ese ideal de éxito y de satisfacción por lo que he hecho, hago y posiblemente vaya a hacer y a cumplir. El último escalafón, que es como la punta de la pirámide en color verde, miramos que también para tener una salud mental debe haber un proyecto donde nosotros nos sintamos desarrollados, ¿cierto? Está esa necesidad de autorrealización y que sintamos que con eso que vayamos a hacer o que ya estamos haciendo, pues lo estemos haciendo bien, lo estemos haciendo a gusto y que eso tenga un sentido para nosotros. Puede ser algo muy sencillo, como por ejemplo, yo soy una persona que organizo y limpio casas, pero eso hace sentir que primero estoy ayudando en algo a la familia donde trabajo, segundo, eso me da una remuneración económica
Y tercero, con ese dinero que yo gano, puedo llegar a mi casa, comprar el mercado para vivir, pagar las cuentas, comprar los útiles escolares de mis hijos, etcétera, etcétera. Y cuarto, con todo eso que estoy haciendo, yo me siento útil y yo me siento valioso en esta vida. Vamos a ver que van a haber varios determinantes para la salud y para la salud mental. Entonces, no es solamente yo como persona quien voy a desarrollar mi salud mental, sino que van a haber otras esferas. Por ejemplo, una esfera que es el hogar y la familia, una esfera un poco más grande que ya vendría siendo mi vecindario, mi grupo de amigos, la institución donde estoy estudiando o la institución donde estoy trabajando, y una esfera más grande que es ya lo social, donde se relaciona también el sitio de trabajo, el sitio donde yo voy a rendir culto a la religión a la que pertenezco, el sitio donde voy a divertirme, por ejemplo, el Parque Norte, por ejemplo, algún centro comercial, por ejemplo, algún parque o alguna biblioteca, ¿cierto? Ya después, y la última esfera sería lo que viene siendo la cultura, la situación económica, el sistema político, ¿cierto? Que ya todo eso es algo a lo que nosotros estamos vinculados de forma más grande y a veces es un poco más difícil de controlar por nosotros mismos, sino que sería la sociedad y los sistemas más grandes que se encargan de regular esto. Para tener salud hay que tener salud mental, ¿cierto? Y en general decimos que no es solamente la salud física la que habla de tener buena salud. Nosotros tenemos que poner en una balanza a la par a la salud física con la salud mental, y por eso trajimos esta balanza en color dorado. Y siempre vamos a recordar que el mensaje es: para tener buena salud se necesita tener salud mental. ¿Cómo podemos cuidar de salud mental? Ya hemos hablado un poquito de esto, pero recordémoslo. Primero, hay que hablar con las personas de confianza y que nos escuchan sobre los problemas, pero también hay que hablar con los profesionales que son los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, sobre estos problemas que nos acontecen en la vida. Segundo, hay que hacer actividades que disfrutemos, por ejemplo, ir a la iglesia, ir a jugar fútbol, leer, escuchar música que nos guste, entre otras. También es indispensable comer nutritivo y saludable, preferir los alimentos que hayan venido del campo, de árboles, de plantas, de otros tipos de arbustos, y que adicional a eso pues hayan tenido madre, es decir, los alimentos cárnicos, los pescados y los mariscos. Eso también nos va a nutrir, y una buena nutrición va a contribuir a una buena salud mental. Debemos dormir entre 7 a 8 horas en la noche, en la medida de lo posible, o si las personas tienen una jornada nocturna, dormir esas mismas horas en el día. Evitar fumar, evitar consumir drogas ilegales, evitar excedernos en el consumo, ¿cierto?, de cigarrillo, alcohol y otras sustancias que son nocivas para la salud y para la salud mental, y hacer ejercicio diario, 150 minutos a la semana. Ahora vamos al otro lado. Ya sabemos qué es salud mental. Vamos a hablar qué es la enfermedad mental. También a la enfermedad mental se le denomina como trastorno mental. Las personas que tienen trastornos mentales, vamos a ver que son personas que tienen un sufrimiento interno, así como cuando nos cortamos con un cuchillo, cuando nos golpeamos contra una pared o contra una piedra, tenemos un dolor físico. También hay un sufrimiento
interno. Muchas personas no lo externalizan, no lo hablan, pero puede que lo sientan y es tan real como el dolor cuando nos cortamos, por ejemplo. Vamos a ver que esas personas no responden bien a los retos o a las situaciones que se están presentando en el día a día, que esas personas no son capaces de controlar las emociones, no son capaces de controlar los temores, que adicional a eso no cumplen y no hacen esos deberes básicos, por ejemplo, bañarse, por ejemplo, alimentarse, o ir al trabajo, o ir a la escuela, ¿cierto? Y que por lo general pueden llegar a tener malas relaciones sociales con su grupo nuclear, que sería su familia, pero también con sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, etc. Y las causas son muy complejas, son varias, pero aquí tratamos de, digamos, resumir cuáles podrían ser las causas generales de los trastornos mentales o de la enfermedad mental. Primero, hay un componente genético, es decir, la herencia, ¿cierto? Van a haber unos padres, unos abuelos, unos tatarabuelos o generaciones más atrás que posiblemente tuvieron enfermedad mental. Y adicional a eso, durante nuestra niñez, adolescencia y juventud van a suceder algunas vivencias que posiblemente van a aportar a este proceso de enfermedad, como por ejemplo que en la juventud o en la niñez hayamos sido abusados sexualmente, que en esas épocas hayamos sido maltratados verbal o físicamente, que hayan sido negligentes con nuestros cuidados, que nos hayan puesto a trabajar desde muy niños, que eso es pues la explotación infantil, ¿cierto? Y el trabajo infantil, que hayamos tenido problemas en el barrio, que hayamos tenido problemas con otras personas en el colegio o en el trabajo. También hay otros factores ambientales como por ejemplo la polución, la contaminación, el uso de sustancias ilegales, entre comillas, recreativas que utilizan las personas y que se venden comúnmente en las calles, como la marihuana, como el cigarrillo, como la cocaína, entre otras. Y el hecho de presentar otras enfermedades médicas también puede contribuir a la enfermedad mental, especialmente las personas que sufren de epilepsia y que convulsionan, las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, lo que antes la gente le llamaba el retardo mental, las personas que han tenido un accidente cerebrovascular o derrames, y las personas que consumen sustancias psicoactivas como las que están enlistadas ahí, ¿cierto? La marihuana, la cocaína, que también se le llaman perico, los hongos, las anfetaminas, que también se le dicen pepas, las benzodiazepinas, que se le llaman roches, entre otras. En esta imagen miramos, como dice el dicho, ¿cierto? La gota que derramó el vaso. Entonces, en este vaso vamos a ver que las personas posiblemente nacen con una genética que las predispone a sufrir enfermedad mental, pero también durante la vida y especialmente en la niñez y en la juventud pueden haber eventos vitales estresantes, como ya lo mencionamos, que van aumentando la cantidad de riesgo de llegar a esa enfermedad mental, que le pusimos una línea roja, que ya es el trastorno o enfermedad mental. Y si vamos sumando cosita tras cosita, vamos a ver que todo eso supera las capacidades psíquicas y físicas del individuo y va a terminar en una enfermedad o en un trastorno mental. Y por otro lado, vemos que ahí hay una canilla o un grifo de factores protectores, como por ejemplo, tener una buena salud física, tener buenas relaciones interpersonales con amigos valiosos y buenos, ser cuidado por la familia, evitar las drogas, entre otras, que
nos van a ayudar a no tener una enfermedad mental. Y vamos a hablar sobre los trastornos mentales más importantes. Va a ser a grandes rasgos. Y ustedes posiblemente van a detectar que alguno de ellos puede que usted o su ser querido o su ser conocido lo esté presentando. Vamos a hablar del primero, que es el trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor es lo que la gente en el común le conoce como la depresión, pero no cualquiera por sentirse triste un día porque las cosas no salieron como quería, porque peleé con mi pareja, porque me dieron una mala noticia, significa que verdaderamente tengamos este trastorno. El trastorno depresivo mayor nos habla de una enfermedad que debe tener por lo menos 2 semanas continuas, viviéndolo todos los días con ánimo triste o pérdida del interés de las cosas que hacemos, acompañado de problemas del sueño, problemas del apetito y de la alimentación, con disminución en el peso corporal, acompañado de problemas en la concentración y en esa agilidad mental para procesar la información, lentitud al moverse, o que incluso la gente lo note un poco diferente y más lento, falta de energía, lo que la gente también le llama como la fatiga, e ideas o planes de muerte y de suicidio, e ideas de que valen menos, de que son menos que los demás, o de que hay alguna culpa que los cargue. Entonces miren que un verdadero trastorno depresivo debe cumplir esas características, tener varias semanas con esos síntomas que van de forma continua y que le afectan su vida. ¿Por qué? Porque va a ser una persona que no duerme, una persona que no come, pero una persona que no es feliz, que no disfruta las cosas que hace, ¿cierto? Y que adicional a eso tiene unas ideas muy inconvenientes para poder tener una vida y un transcurso de vida plena. El otro lado o la otra enfermedad sería el trastorno afectivo bipolar. La gente a veces piensa que el trastorno afectivo bipolar es que en un rato estoy muy irritable y en un par de minutos me contento y estoy feliz y tranquilo, y después más adelante cambio de genio y cambio de parecer, pero en verdad no es eso. El trastorno afectivo bipolar es una enfermedad o una entidad que consta de tener ciclos o episodios de depresión y otros episodios de manía. Entonces, la depresión ya la hablamos y ya digamos que tratamos como expresar a grandes rasgos lo que es, ¿cierto? Son personas que muchas veces tienen un episodio, pasan un par de meses y años y vuelven a tener otro episodio y en ese mismo año tienen otro episodio y así sucesivamente. Es decir, que pasan de estar con un buen estado de ánimo a caer a un episodio depresivo, a volver a tener un buen estado de ánimo, a caer a otro episodio depresivo y así sucesivamente. O vemos el caso contrario, que son personas que pueden llegar a tener manía. La manía es lo que se muestra en la gráfica. Dice, deben tener por lo menos